No hay asesinatos. En Islandia, los dos presos que existen en Islandia, una sociedad donde el ateísmo tiene el 85%, van a dormir a la casa. Como que pareciera que cumpliera una función dentro de la sociedad de ser presos y el Estado les paga por eso. Es una sociedad que, ¿sabes también qué pasa mucho en las sociedades que son ateas? Que, por ejemplo, los manicomios sirven para que la gente se rehabilite, no para que se enloquezca más. Uno de los grandes fracasos de Occidente es el manicomio. La cárcel es un fracaso absoluto. En la cárcel tú vas a ser castigado, no a que te redimas. ¿O cómo sale uno después de la cárcel? Casi igual que cuando uno sale después de prestar servicio militar, sabiendo todo lo peor que puede existir. Hay muchas diferencias, son sociedades que no son violentas, son sociedades cultas. En vez de los vecinos, la Junta de Acción Comunal pedir plata para una iglesia, piden por una biblioteca. Entonces, son sociedades mucho mejores y qué casualidad, ¿no? Son pueblos muchísimo más ricos, ¿no? Y más justos. En Noruega la cosa es una locura. La gente tiene... El socialismo niveló por arriba. Porque nuestros socialismos son tan pobres y tan cristianos que nivelan siempre por abajo, como Venezuela. Entonces, son sociedades de verdad que son mucho más... las ciudades están pensadas para que la gente viva en ellas, no los carros. Por eso es tan chévere Europa y tan horrible Estados Unidos. Son ciudades que están hechas para que los carros circulen a toda velocidad, mientras en Europa usted puede caminar. Todo eso tiene que ver con la no creencia de Dios, con la creencia o no creencia de Dios. Bueno, la historia de la humanidad, la historia universal no es más que la loca idea de un hombre por hacer un imperio universal. Entonces todas las guerras, eso es inherente al ser humano. Los mayas eran imperialistas absolutos y el Cordero de Dios que salvaba el pecado del mundo eran los olmecas o los toltecas más débiles que ellos, que iban y los sacrificaban y les arrancaban el corazón y se lo ofrecían a los dioses. Entonces tampoco era una sociedad. Nosotros afortunadamente en Colombia, los chibchas, como eran tan pacíficos y tan bobos y como no hicieron nada, somos una sociedad absolutamente, era una sociedad pacífica. Los grandes imperios siempre conllevan violencia y yo creería que acá no existían, acá ni siquiera los perros ladraban, acá no habían ratas, todo eso lo trajeron de afuera, todo eso es occidental. Acá había yuca, marihuana, todas esas plantas que crecen tan bonitas en suelo como este tan rico. Allá nos trajeron solamente la miseria. Lo único que es chévere que nos hayan traído ha sido el idioma, porque el español es un idioma muy rico y se lo debemos a ellos, pero el resto no. Los grandes aportes del cristianismo son el arrepentimiento, la culpa, el perdón, la misericordia, todo eso es de Cristo. Eso no existía antes de Cristo. Los romanos eran crueles, terriblemente crueles. Igual que los egipcios, mira que las pirámides fueron construidas a costa de cuántas vidas, ¿no? Casi a las mismas que les costó a los gringos hacer el canal de Panamá. O sea que todo imperio es supremamente cruel. Pero esas cosas que no practicamos, la misericordia, todo eso son las grandes enseñanzas de Cristo. Bueno, si no existe el uno, tampoco existe el otro, pero en el mito es mucho más interesante la figura del diablo, por supuesto. El diablo era el ángel, Luzbel era el ángel más importante, inteligente y hermoso del paraíso, y era un tipo inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque no hay nada más aburridor que el concepto de eternidad que tiene la religión de ustedes. Por ejemplo, es como estar entre nubes, en una capilla rezando y siendo muy feliz rezando. Luzbel no le gustaba eso, Luzbel le gustaban otras cosas. Le gustaba, por ejemplo, que el destino de él lo pudiera manejar él mismo, ¿no? Yo creo que en cierto sentido toda persona rebelde tiene algo de satánico, no el satanismo de opereta del exorcista, ¿no? Sino el satanismo que cree en dioses milenarios que la religión católica siempre quiso ocultar. Entonces, en ese sentido es mucho más interesante todo ese mito. Luzbel además prefirió ser
un emperador abajo que un súbdito arriba. Entonces a mí me parece eso, hay poemas muy lindos, lo que pasa es que la ignorancia, porque de pronto usted puede pensar que yo soy una persona que yo pueda llegar a matar un niño a mi casa y me lo voy a comer, porque eso hacen los satánicos. Yo lo que creo es que siempre la literatura ha honrado a un rebelde que ha sido el demonio, tanto en la religión como en la literatura. Un caso es el Paraíso Perdido de Milton, la Divina Comedia de Dante, el mismo Goethe. El diablo está asociado a la sabiduría y Dios está asociado es como al conformismo. Eso es como yo lo veo. Claro, comparemos la sociedad cristiana con la judía, por ejemplo. Los judíos son unos desgraciados terribles, no cabe ninguna duda. Pero ¿cómo están? ¿Mejor o peor que sin Cristo? Los judíos donde llegan hacen plata y son brillantes. Además, los judíos son supremamente inteligentes. Y son tan inteligentes que crearon el comunismo, aparentemente crearon el cristianismo, crearon todas las corrientes de pensamiento de Occidente son judías. Y sin embargo todavía uno abre Facebook y por los sionistas, por confundir al judaísmo con el sionismo, que es un poco de atarbanes, que incluso muchos de ellos vinieron acá a entrenar paramilitares como Yair Klein, que quieren acabar con el pueblo palestino. Eso no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos donde llevan progreso y han sobrevivido a todos los imperios que usted quiera, porque son gente muy inteligente. Los cristianos no. ¿Y los cristianos por qué no son inteligentes? Porque creo yo, los primeros cristianos, primero porque Israel está esperando un liberador de verdad, no el tipo que te dijera sufre en la hoguera de los romanos y paga en el cielo. No, ellos querían un tipo de espada y todavía lo están esperando. Tipo que libere de verdad, como liberó, como Mahoma, que sí existió, y que dio una espada, un guerrero. Los grandes hombres muchas veces han sido guerreros. Ahora les cuento, por ejemplo, de Lázaro. Lo de Lázaro es absurdo. No nos podemos comer, eso no puede pasar. Incluso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en San Mateo, que es el evangelio más bien escrito que hay, que por supuesto no lo escribe una persona, sino son cientos de personas, son retazos de historias. Bueno, en San Mateo hablan de la muerte de Lázaro. A Lázaro lo resucita hoy Jesucristo, el primer zombie de la historia además. El man va y se baña, sale, aparte era un ser asqueroso porque acaba de salir de la tumba, la putrefacción. Y el tipo, ¿sabe qué pasa? Los celotes, que eran como los sicarios del Sanedrín, que eran los que manejaban, fueron los que echaron al agua al final a Cristo, los celotes eran los sicarios de ellos. Al tipo lo mataron 2 días después de haberlo resucitado Jesucristo. Estaba jugando por ahí con la nieta y llegaron 2 manes y lo mataron. Lo dice en San Mateo. Entonces, uno cómo puede pensar en un Dios que hace milagros además tan absurdos. ¿Cómo ha resucitado muertos y al final tiene que volverse a morir? Pobre Lázaro, murió 2 veces. Por todas esas cosas yo por supuesto que no. La gente adoraba a Barrabás, la salvó. Barrabás, él tuvo la oportunidad, porque Poncio Pilato además era un tipo muy inteligente. No, estamos hablando a partir del mito, ¿no? O sea, ni el mismo mito se contradice. El mismo mito está allí. Claro, pero usted habla con un pastor y le dice, no, mi hijo, lo que pasa es que cuando usted habla del trigo en la paja ajena es que Cristo vivió ahí. Pero acá no dice, sí, pero usted tiene que interpretarlo. No, hombre, eso es literal. Eso es literal. Entonces, por supuesto que desde el mito me parece un mito muy poco imaginativo. Me parece que no es un mito. Hay mitos más bonitos en los hindúes y todo eso. Nuestro mito de verdad es horrible. Además, un mito de la dominación, ¿no? Porque recuerden que los romanos se volvieron cristianos, fue porque se dieron cuenta que no había nada más terrorífico que la cruz. Yo veo una cruz y me da miedo.